Bueno, pues permítame entonces entrar a este tema que es importante para nosotros. El Salmo 2, versículos 1 al 12, va a ser la base que voy a utilizar en esta tarde para que podamos nosotros entonces estudiar este tema importante que se llama Yahvé o Yahweh en la cruz, o Jehová en la cruz, o Dios en la cruz, según como usted lo quiera pronunciar. El Salmo capítulo 2, versículos 1 al 12, es la base con la que nosotros vamos a identificar al crucificado que está siendo descrito allí en ese momento, hace 2000 años, en ese lugar particular del Gólgota. Comienzo con la lectura que dice así desde el versículo 1. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Hasta aquí lo que la palabra de Dios nos instruye. Y déjenme compartirles un soneto a Cristo, más o menos del siglo XVI, aunque no se conoce exactamente quién fue el autor. Dice de esta manera: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Sin duda alguna, dicen los especialistas que el mayor tema que se ha escrito y que se ha tratado en música y en arte tiene que ver con el tema de la cruz. Muchos autores se han levantado a engrandecer o a tratar de describir la gloria del crucificado, y entonces nos hacemos la pregunta: ¿quién es este que está en la cruz? ¿Quién es este que observamos allí en medio de este padecer? ¿Y por qué su muerte es tan importante? Más importante que cualquier otra muerte. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar algunas respuestas según lo que nos participa la palabra del Señor. Ahora, yo estaba viendo en la mañana el artículo con respecto a lo que pasa en ocasiones cuando de pronto despertamos en medio de la noche y nos desubicamos. Algo que me sucede muy comúnmente. Yo despierto de pronto y no sé exactamente en dónde me encuentro. No sé si a usted le ha pasado. Se dice que más le pasa a los chicos que a los grandes. Bueno, yo soy del 4%, en donde de pronto despierto y no sé dónde estoy. Esto genera una pequeña angustia de unos segundos, en donde yo no quiero moverme porque no sé qué tengo a mis lados, no sé en dónde estoy. Incluso si alcanzara a ver algo, no lo reconozco. Y entonces me genera esta ansiedad en donde yo quisiera respuestas. Cuando nosotros vamos al cuadro de la cruz, temo que algo así nos sucede. Nosotros miramos la cruz y de pronto no reconocemos el cuadro. Estamos tan acostumbrados a mirarlo que lo deducimos fácilmente o lo explica nuestra mente de una manera tan simple, tan sencilla, que no miramos los pequeños detalles que nos pueden hablar de la gloria del crucificado. Así que lo que tenemos que hacer es, en ese momento de desubicación, observar nuevamente el cuadro.
de la cruz. Y esto es lo que estoy invitando en este día que podamos hacer. Que miramos el cuadro de la cruz y esos pequeños detalles, observándolos, le saquemos el mejor significado y provecho que nos pueden otorgar. En primer lugar, veamos el Gólgota. El Gólgota, que fue el lugar en donde el Señor Jesús fue crucificado. La palabra Gólgota en arameo significa calavera. Ahora, aquí déjeme entonces hacer alusión a algunos malentendidos. Hay un teólogo que se apellida Tini. Este hombre insistió que esta deducción de calavera significaría un montículo y por lo tanto un cerro pelón, por decirlo así, un cerro de una calavera pelada, y entonces en ese lugar él dedujo que habría posiblemente en ese lugar de ejecución muchas calaveras, y por eso era llamado el lugar de la calavera. Sin embargo, si nosotros recordamos la cultura judía, era imposible que hubiera insepultos, porque era abominación a Dios. Así que desde allí comienza a tener un poco de problemas este asunto de lo que él estaba proponiendo. Este también tema de que tenía un supuesto aspecto de calavera, incluso se encontró algún lugar con esta descripción, aparentemente enseñaba y señalaba el lugar de donde fue crucificado el Señor Jesús. Sin embargo, tenemos que irnos solamente, dado que la arqueología fracasa, a lo que bíblicamente nos presenta la palabra de Dios. Y aquí es donde se vuelve interesante la palabra de Dios y toda esta búsqueda que tenemos que hacer. Voy a referirme a Juan. Juan es el autor que está más cerca de la cruz. Juan es el personaje que está al pie de la cruz y que nos puede dar los mejores datos y los mejores detalles de lo que está pasando. Y Juan, cuando está escribiendo su relato, nos habla de 7 señales, de 7 discursos, pero también de 7 yo soy. Estos 7 yo soy, en donde es descrito el mismo Señor Jesucristo por sí mismo, como el yo soy del Antiguo Testamento, como el yo soy de Éxodo capítulo 3, nos pueden dar la ubicación de lo que estamos buscando con respecto al lugar de la cruz. Este yo soy, que utiliza por supuesto las 4 consonantes, conocido también como el tetragramatón, el IHWH o el IHBH, según como usted lo quiera, el Yud-Hei, Vav-Hei, que se dice en hebreo, nos hablan de la personalidad de aquel que se encontró con Moisés en esa zarza y se definió como yo soy el que soy. Así que Juan anota los relatos de lo que el Señor está diciendo con respecto a ese yo soy, y se define primeramente en el capítulo 6 como yo soy el pan de vida. Tenga muy claro el Yud-Hei, Vav-Hei, es decir, las 4 letras o 4 consonantes del hebreo con respecto al nombre de Dios, que insiste el Señor en ser Él, simplemente definiéndose de alguna manera particular. Él dice, yo soy el pan de vida. Y este evento sucede justamente después de la alimentación a los 5,000. La gente está enloquecida, está emocionada, porque está viendo delante de ellos un gran mover que nunca había sucedido. Él les reprime, les reprende y les dice, ustedes me buscan por el pan que comieron, pero yo soy el pan, el maná que descendió del cielo. Y esto habla más de sustento espiritual que de sustento físico. Sin duda alguna, duro golpe contra el evangelio de la prosperidad que insiste en aquellos bienes y dones materiales que tanto se anhelan, que tanto se ambicionan. Él dice que Él es el sustento espiritual. Y aquí hay una interferencia con algo que había sucedido en Génesis capítulo 22. En la historia que nosotros encontramos definida en la palabra de Dios, de Abraham ofreciendo a Isaac en el monte Moria. Este lugar en donde justamente está en ese momento, 2000 años después del Señor Jesucristo, ofrecido como el sacrificio en lugar de Isaac, en lugar de nosotros, allí se define como Yahweh Jireh, o Jehová Jireh, es decir, el cordero ofrecido. Dios proveerá el cordero ofrecido, y efectivamente 2000 años después, en ese lugar se encuentra el Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, que se define a sí mismo como el pan de vida. Aquel que lo comiera tendrá vida eterna. En segundo lugar, en el capítulo 8, haciendo el recuento de los yo soy, dijo el Señor Jesús, yo soy
la luz del mundo. Ahora es un momento de incredulidad y de división. La gente está mirando al maestro y dice, ¿será este el Mesías? ¿Será este el que buscamos? ¿Será él el prometido? Y allí el Señor entonces, como un faro encendido, comienza a disipar las dudas. Aquí la analogía de las tinieblas y la luz, disipados por la luz de la verdad por medio de Jesucristo, se ve también analogizado con la curación del ciego de nacimiento, algo que nunca se había visto. Mire que a lo mejor puede ser que alguien recupere la vista después de haberla tenido. El Señor realiza una curación espectacular cuando ese ciego nunca había conocido la luz. Y esto nos demuestra entonces que la luz que está ofreciendo el Señor Jesús es más amplia que simplemente ver lo que nosotros cotidianamente vemos. Tanto así que entonces condena en ese momento a los ciegos espirituales que tienen ojos pero no ven. Aquellos que eran sus detractores y que insistían en que no podían creer en él porque no lo veían como el Mesías. Esta controversia fue tan grande, según lo que relata el Evangelio, que esto fue el detonante para llevarlo a la cruz. Él se define como yo soy la luz del mundo, y con esto se cumple lo que había dicho Juan en su capítulo 3, versículo 19. En la plática de Nicodemo, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Tercer lugar, el Señor se sigue definiendo. Él sigue hablando de su persona. ¿Quién es Jesús? Y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Este es un tema un poco raro. Yo soy la puerta de las ovejas en el capítulo 10. Y esa puerta existía efectivamente cerca del templo. De hecho, ese era el lugar más próximo al templo por donde pasaban las manadas de ovejas que iban rumbo al sacrificio en el templo en el día de la Pascua. El Señor, mirando este movimiento, que es el mismo lugar donde posiblemente el Señor entró en su entrada triunfal del domingo, nos empieza a señalar algo muy importante. ¿No será ese el lugar de crucifixión? Porque es un lugar, sin duda alguna, que todos reconocían. Es un lugar cotidiano para todos ellos. Y Él les dice que Él es esa puerta por donde las ovejas tendrían que pasar rumbo al lugar santo, rumbo al lugar de reunión, de adoración. Posiblemente se empieza a señalar el lugar de crucifixión. Ahora, esto unido en el mismo capítulo 10, cuando él dice nuevamente, yo soy el buen pastor. Ahora señala otro aspecto muy importante en donde no solamente es el conducto por donde pasan las ovejas, sino también que él da su vida por las ovejas. Es decir, el propósito de la cruz. No solo el lugar, sino el propósito. ¿Para qué está la cruz? ¿Para qué Él vino? Y dice Él que vino no para dar la vida por sí mismo, sino para dar la vida por sus ovejas. Cuando entonces miramos este cuadro, empieza a mostrarnos algunos signos de por qué es importante la cruz y su lugar que posiblemente tuvo en ese lugar. En quinto lugar, el Señor en capítulo 11 se define como yo soy la resurrección y la vida. Ahora estamos en el tiempo cuando Lázaro, su amigo, ha muerto. Y este hombre, que era muy amado, simplemente en ese momento, después de 4 días, es levantado de la tumba y se vuelve esto una conmoción, tanto que incluso aquellos que eran enemigos y detractores del Señor Jesús pensaron también en deshacerse de Lázaro, porque era algo que definitivamente los ponía en entredicho. En Juan capítulo 19, versículo 41, dice entonces la Escritura, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Esto es muy importante porque la tumba del Señor Jesús posiblemente estaba en un área de tumbas. Es muy posible que hubiera sido cercano o próximo a donde estaba la tumba de Lázaro. Era una zona muy bien conocida, en una zona en donde había estas tumbas que eran de gente de dinero. Sin duda alguna, esto también señala que las tumbas estaban fuera de la ciudad. Nunca un panteón, nunca un cementerio se encontró dentro de la Tierra Santa. Tenían que estar
fuera. Así que empieza a otorgarnos geográficamente algunas características de dónde podemos encontrar al crucificado. En sexto lugar, en el capítulo 14, el Señor se define nuevamente como yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, yo tengo algún escrito que ya he compartido con respecto a que creo que es más bien una acumulación de sustantivos que tres situaciones que está tratando de enseñar. Yo soy el camino, verdad y vida. Yo creo que más bien a lo que se define es como el camino vivo y verdadero. Esto basado en lo que dice Hebreos capítulo 10. El camino vivo que está abierto por medio de su cuerpo. Es el camino vivo y verdadero. Y entonces nos damos cuenta que tal vez lo que está tratando allí de hablarnos la Escritura es que es un camino común, un camino conocido, un paso por donde estaría posiblemente la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 39, dice esta anotación. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Es decir, es toda esa gente que viene de peregrinar rumbo al templo y pasa, ya lo estamos entonces viendo, por la puerta de las ovejas, que es la puerta más cercana del templo, por el camino único que existe en ese lugar, y miran al crucificado y se burlan en ese momento rumbo a este momento que ellos habían definido de llegar a este tiempo de adoración. Ellos son los peregrinos y esto nos enseña que esta cruz sin duda alguna estaba en el camino fuera de la ciudad. Esto se corrobora con lo que Hebreos capítulo 13 versículo 12 había escrito. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. E insiste todavía el escritor, por eso salgamos hacia él, vayamos en su búsqueda. Así que geográficamente empieza a moldearse de pronto la imagen para que nosotros nos encontramos con el crucificado. Este dato es muy importante porque los romanos, en su forma de hacer sus actos de justicia, crucificaban públicamente. Ellos no lo hacían en un monte apartado de la ciudad. Ellos lo hacían en el lugar más público para que entonces ellos lo utilizaran como advertencia. Así como este rebelde, cualquiera que se rebele contra el imperio romano será dispuesto. Era una manera entonces de prevención del delito. Muy bueno. Pero definitivamente tenía la intención entonces de verse o estar en la vista de todos los que pasaban para que fuera un escarmiento. Estaban entonces estas cruces en los principales caminos. Y aquí es interesante la analogía. Porque estos peregrinos, para llegar al templo, tenían que pasar antes por la cruz. Esto se cumple hasta nuestros días. Para que usted y yo lleguemos de verdad en santa reverencia delante de la presencia de Dios, antes tenemos que pasar por la cruz para ser limpiados y no ser rechazados delante de la presencia del Señor. Por eso Él dijo, yo soy el camino vivo y verdadero. Por mí pasan, y si no pasan por mí, nadie puede llegar al Padre. Entonces, en este caminar, en este accionar, en este ejercicio, vemos un asunto de analogía y realidad que se cumple. Tanto es así tan grave el asunto, que según lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 31, dice que era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados. ¿Por qué? Se están dando cuenta los sacerdotes y sus enemigos que está siendo contraproducente. Están todos mirando al crucificado. Si bien se burlan, si bien lo insultan, está siendo el medio y el paso para llegar al templo. Y eso definitivamente no lo tenían planeado. Eso no les era conveniente. Para colmo, ellos están recordando lo que dice Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. Ellos urgen entonces que haya un cambio, que haya el quitarlo de ese lugar, porque está entonces generando allí algo contrario a lo que ellos hubieran deseado. En séptimo lugar, el Señor se define como yo soy la vid verdadera. Ahora, con esto va a cerrar todos los tratados del yo soy, y vamos a ver cómo todo coincide en la cruz. Cuando Él dice que Él es
yo soy la vid verdadera, estamos haciendo referencia también, sin duda alguna, al árbol de la vida de Génesis capítulo 3. Mire qué tan lejano, qué tan remoto está siendo esta búsqueda, en donde el hombre y la mujer pecan al tomar del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, mirando esta situación, es necesario hacer el movimiento de sacarlos del huerto del Edén. Ahora, aquí se presenta el Señor Jesús nuevamente como el árbol o la vid verdadera, el árbol de la vida. Y entonces vemos que está la imagen del bosque nuevamente, del huerto del Edén, que nos está hablando a nosotros de lo maravilloso del cumplimiento de la profecía. Para esto vale la pena esta anotación. Es muy notorio que cuando nosotros traducimos correctamente madero, según lo que había dicho Pedro, él se está haciendo referencia a solamente el madero transversal, que era conocido como patíbulo o patibulum. Es interesante porque el Señor no cargó la cruz completa, solamente cargaban los condenados el patíbulo donde serían sujetas las manos a la cruz. Ahora, esto se vuelve más interesante, porque si consideramos que es un lugar público, es muy posible o que ya estuviera la parte vertical ya clavada en el lugar, o fuera un árbol. Fue un árbol del paso, en donde ellos lo utilizaron y clavaron el patíbulo, convirtiéndolo esto en un árbol. El árbol de la vid verdadera. Esto nos habla entonces de que las analogías que se están cumpliendo en el tiempo de la cruz, en todas las definiciones en donde el Señor se define como el gran yo soy, hablan de la cruz. Todo habla de la cruz. Este ejercicio simple que acabamos de hacer habla acerca de que todo está dirigido, toda la atención habla de la cruz como el centro, como el motivo de lo que nosotros debemos de observar por fe, a pesar de los años que han pasado. Todo el Antiguo Testamento se cumple en un momento de forma maravillosa y milagrosa, y observamos al crucificado como el momento del cumplimiento de la profecía. Todo se cumple en Cristo. Este lugar del Gólgota, llamado el lugar de la calavera, según Juan 19:17, que dice, él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota, también tiene que ver un poco porque ese lugar era bien conocido. Miren, nosotros 2000 años después, y no conociendo el lugar, no nos es familiar la forma como está hablando el escritor. Pero para los que están leyendo de ese entonces, es bien conocido. El lugar aquel, el lugar de la calavera, y todos saben de qué está hablando. Y esto lo saben porque por tradición se entendía que David había enterrado la cabeza de Goliat en ese lugar. ¿Cómo lo sabemos? Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Este lugar, según las tradiciones, era el lugar donde había sido entonces enterrada la cabeza del filisteo, el gigante Goliat, que había sido derrotado por David. Ahora lo que encontramos en el Nuevo Testamento es cuando David, cortando la cabeza, Jesucristo ahora está cumpliendo también lo mismo que se había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el llamado protoevangelio, cuando se anunció, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, en ese momento encontramos a Jesucristo de forma literal aplastando la cabeza de la serpiente, posiblemente hasta en el mismo lugar donde se encontraba el símbolo de la maldad filistea, Goliat. No podemos nosotros afirmar completamente que pueda ser así, pero dése cuenta la posibilidad que nos enseña y nos señala la Escritura. Encontramos un cumplimiento total en donde el Señor Jesucristo vendría y pondría orden, no solo en los aspectos físicos, espirituales de los humanos, sino a nivel cósmico, a nivel total y universal, en donde tendría que ser puesto en orden por fin toda la creación.
Este momento de la cruz es maravilloso. Ahora, no solamente eso, sino que la cruz también nos está mostrando algo que tenemos que observar con cuidado: el acta condenatoria. Y para esto voy a referirme a algunos aspectos culturales de la época. En primer lugar, cuando hablamos del acta condenatoria, hablamos obviamente de los sacrificios pascuales. Los sacrificios de la Pascua, los corderos que eran ofrecidos por esa puerta de las ovejas rumbo al templo, y se dice que cada cordero llevaba el cartel con el nombre del padre de familia. El padre de familia llegaba con el cordero y él tenía un cartel que lo señalaba como propio de la familia fulana de tal. Esto es muy interesante porque el profeta Juan el Bautista dijo de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero que estamos viendo en la cruz es el Cordero del Padre de familia, que está disponiendo ese Cordero para redimir a su familia, a usted y a mí. Ese es el Cordero que ofreció el Padre para que nosotros obtuviéramos la salvación. En segundo lugar, observemos la figura del sacerdote. El sacerdote que en ese momento estaba funcionando correctamente cuando está llevando a la condena al Cordero de Dios. Esta era la labor del sacerdote: llevar a la muerte al Cordero. Él no lo sabe, está cumpliendo con su destino. Y se dice que este sacerdote, después de haber dado muerte al Cordero, tenía que entrar entonces a la presencia del Santo de los Santos, al lugar santísimo, el lugar que solamente una vez se podía entrar, con un poco de sangre, para que entonces en 7 ocasiones pudiera sobre el propiciatorio salpicar la sangre del Cordero y servir entonces de expiación. Pero este sacerdote tiene una característica muy especial, porque él llevaba el nombre de Dios en su frente, el cartel. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 28, versículos 36 al 38. Luego, haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras Santo para el Señor, con un cordón azul. Sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagraron sus ofrendas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. Así que él no iba en su propio nombre. De hecho, él había realizado un sacrificio por sí mismo. Pero cuando va a entrar al lugar santísimo, él va en otro nombre y lleva el nombre de Dios en su frente. Va representando al pueblo, pero él va marcado con el nombre del Santo de los Santos. Esto nos lleva entonces a lo que está pasando en la cruz. Y nosotros, como lo dije al principio, estamos observando la cruz, pero como que ya perdimos sentido de lo que está pasando allí. Estamos un poco desubicados y confundidos. La ley romana, lex romana en latín, de donde proviene nuestro derecho civil romano, juzgaba y escribía el cartel o el título con letras en rojo y negro con la causa de la condena. Ellos tenían que celebrar forzosamente un juicio y después del juicio se tenía entonces que otorgar el título en donde se hablaba acerca de cuál era la condena del crucificado o del que iba a estar en esa celda. Y para poder escribir este título, este cartel se escribía en 3 idiomas para los visitantes. Recordemos, está al paso, está a la vista de extranjeros y propios de la ciudad, y era escrito en 3 idiomas para que todos supieran la causa de por qué estaba siendo castigado en ese momento. En primer lugar, se escribía en hebreo, era el idioma local, el idioma de los ciudadanos de Jerusalén. En segundo lugar, se escribió en latín, la lengua imperial de los romanos, para que también los extranjeros supieran por qué estaba siendo crucificado. Pero en tercer lugar también estaba escrito en griego, que era el idioma común, el griego koiné, después de la idea helenista de Alejandro el Grande. Era el idioma que todos podían entender si no sabían ninguno de los anteriores. Y aquí es donde se hace interesante lo que los 4 evangelios están describiendo de ese cartel.
Los 4 evangelios hablan del título. Dice, por ejemplo, en Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Por otro lado, Marcos en su capítulo 15, versículo 26 dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos, tal vez un poco más reducido, con otras palabras, pero esencialmente es lo mismo. Por último, Lucas en su capítulo 23, versículo 38, dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Juan, ya sabemos que lejos de los evangelios sinópticos, habla según su propia experiencia y completa la información. Simplemente dice que estaba un cartel escrito con 3 idiomas. Y aquí es donde se vuelve interesante lo que decía ese cartel. En el cartel encontramos en latín las siguientes palabras: Jesus Nazarenus Rex Iudare. Ustedes han visto posiblemente las pinturas con esa palabra INRI. Obviamente está reducido porque el pintor no quiso escribir todo lo que estaba allí. Pero es interesante esas 4 consonantes que están allí dispuestas, que significan Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Por el otro lado, en griego, leemos INBI, I-N-B-I. Jesús Nazarenos con Nazarios, Jovaselios, Don Iudadium. Exactamente lo mismo. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Pero aquí lo que se vuelve sumamente importante, interesante, es lo que dice en hebreo. En hebreo, las letras consonantes del inicio de cada frase es I-H-B-H, que dice Yeshua Hanoxiri Bemelech Yehudim. Esto nos habla de que en ese momento se está definiendo al crucificado como el yo. Y todos lo miran, y todos lo ven, y saben qué está diciendo allí. En ese momento vemos cómo se cumple lo que se había dicho del Salmo 2, versículo 2 que habíamos leído al principio. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido. Está en ese lugar por causa de la maldad de todos estos que confabularon para llevarlo a la cruz. Pero también se cumple lo que dice el versículo 7 de ese mismo capítulo 2 de Salmos. Yo publicaré el decreto. Y esto tiene que ver con el Señor, con Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Señor había dicho constantemente, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oí hablar al Padre, eso les digo. IHWH. Yo soy. Es Él. Todo lo que había afirmado anteriormente se cumple. Sin duda alguna, lo que estamos mirando es al bendito Cordero de Dios ofrecido por el pecado del mundo. Y todos sus conspiradores y enemigos colaboraron para cumplir el llevarlo a ese lugar y que nosotros recibiéramos salvación. Oh, gloria a su nombre. Qué maravilloso es encontrarnos en la Escritura los grandes secretos que nos hablan de que Él es quien había dicho que era. No cabe ninguna duda que nosotros podemos dudar acerca de quién es su personalidad del crucificado. Los sacerdotes en ese momento están mirando el cuadro y se escandalizan por lo que están viendo, porque la gente podría entender que el sumo sacerdote verdadero estaba allá arriba con el letrero en su frente, señalando que Él es el que entraría a la presencia de Dios para salvación. Esto estaba sin duda alguna señalando que el nombre de Dios allí era la señal que ellos estaban buscando y que se objetaron en aceptar. Estaba crucificado en ese momento y era a la vez el Cordero de Dios. Todo lo señala. Todo dirige su atención a Cristo. Y aquí es cuando dicen ellos, cámbialo. Van con Pilato y están desesperados diciendo, eso que pusiste está mal.
Él dijo que era el rey de los judíos, pero no es el rey de los judíos. ¿Y se acuerdan lo que contestó Pilato? Lo que está escrito, lo que ha escrito, se queda escrito. Y es que había, una vez escrita la sentencia o el veredicto, no se podía cambiar. Se tomaba ese letrero y se archivaba en los anales romanos. Sin duda alguna, allí encontramos que el crucificado era quien había dicho que era el Cordero de Dios. Permítame terminar entonces y cerrar esta plática con lo siguiente. A la pregunta de quién es el crucificado del Gólgota, la respuesta es contundente. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Él dijo que Él y el Padre uno son. Lo que estamos viendo allí es el milagro maravilloso de Dios bajando y encarnándose para vivir entre nosotros. Pero no solo eso, sino que está entregando su vida por sus amigos, porque no hay mayor amor que este. Maravilloso es mirar al Señor Jesucristo, que en ese momento el veredicto por el cual había sido crucificado era subversión. Se levantó contra el gobierno romano y por eso lo crucificaron con dos subversivos, con dos rebeldes a su lado, para avergonzarlo. Lo que no se dieron cuenta, que cuando lo presentaron como usurpación, porque él se había definido como el Mesías o el Hijo de Dios, en realidad lo estaban señalando como el verdadero rey. Y está en su trono, a su derecha y a su izquierda, coronado, sin duda alguna, en este evento. Hoy desafortunadamente el cristianismo, y sobre todo el cristianismo latinoamericano, ha rechazado la cruz. Se escandalizan por la cruz. Se escandalizan por causa de un elemento que dicen la mayoría es un asunto de vergüenza. Pero los escritores bíblicos, Pablo insistía una y otra vez que esa cruz para él era su gloria. Y es el tema más importante para él, porque el Señor Jesús había dicho: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es cristiana. Con todo el respeto de nuestros amigos católicos, la cruz nos pertenece a nosotros. Es nuestro símbolo, es el símbolo de lo que Jesucristo pagó y el símbolo de lo que nosotros debemos cumplir con nuestras vidas. Cuando miremos nuevamente la cruz, posiblemente todo esto regresará a nuestra mente y diremos junto con los escritores: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra. Qué maravilloso y fiel es lo que encontramos en tu escritura, que da fe para que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que el crucificado verdaderamente es quien dijo que era. Te bendecimos, Señor, porque tú te dejas ver glorioso para que nosotros ahora vivamos por ti. Gracias te damos, Señor, porque esto nos da la pauta entonces para entregar nuestras vidas, para que nosotros sigamos las pisadas del Maestro, para que nosotros salgamos a su encuentro, como dice Hebreos, y podamos entonces santificar nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por el paso glorioso de la cruz, en donde nosotros fuimos conmovidos, Señor, hasta ser transformados de forma gloriosa y ser generados en nuevas criaturas. Hoy el regalo está latente. Hoy podemos aprovecharlo. Permite, Señor, que todos aquellos que escuchamos este tema podamos volver los ojos al crucificado, poniendo nuestra fe en Él. Gloria a ti, bendito Señor. Gloria a ti, Señor, porque tú llegaste hasta nosotros e hiciste todas las cosas posibles a través de tu sacrificio perfecto. Que nunca nos avergoncemos de tu cruz, que siempre la tengamos muy cerca, Señor, para que entonces podamos hablar de ella. Bendito seas por esta hora, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén.